hablamos en los últimos videos, que es la necesidad y la importancia de un buen presupuesto para tener buena seguridad en el lugar donde usted vive, en su ciudad, en su pueblo, en su estado, en su provincia, en su país. Una de las cosas que se repite una y otra vez, y cuando hablo de esto, hablo particularmente de nuestros países en Latinoamérica, o en América Latina. Y eso incluso, le digo, a veces afecta aquí en muchas ciudades de Estados Unidos, donde esto tampoco se considera, y es siempre una pelea interna entre el poder político, el poder burocrático y la sociedad. O sea, los ciudadanos supuestamente pagamos impuestos, ¿no? En alguna forma retribuimos las instituciones que están establecidas por nuestros gobiernos para recuperar un dinero, digamos, de los impuestos que nos quitan, ya sea de nuestro sueldo, de nuestras propiedades, de nuestros vehículos. Supuestamente ese dinero debe ser invertido, o supuestamente es lo que hace, el gobierno lo invierte para, digamos, servirle a la comunidad. Y lo invierte, por ejemplo, en infraestructura, en el alumbrado, el limpiamiento de calles, el arreglo de las calles cuando se rompen, servicios públicos como servicios de emergencia, particularmente para médicos, servicios de bomberos, y también en eso cae el servicio de la seguridad. Entonces, es importante considerar cuando usted paga los impuestos, usted cree o sabe o piensa que ese dinero va a ser usado con esos fondos, con esas ideas. Usted y yo sabemos que muchas veces eso no es nuestra realidad, particularmente cuando hablamos de nuestros países en Latinoamérica. Yo tengo la oportunidad de viajar constantemente y cada vez que me caigo en un bache me acuerdo de estas situaciones, o sea, ¿dónde va el dinero? Porque la realidad es que el gobierno no le perdona nunca a usted que no pague sus impuestos, y sobre todo si usted es una persona trabajadora, honesta y tiene un negocio, le cuesta más, porque le mandan inspectores constantemente, porque le mandan todo un sistema que tienen estructurado para sacarle el dinero a la gente, de todo, y usted hace los impuestos anuales y muchas veces ese dinero se lo quitan cuando usted más lo necesita para supuestamente invertirlo en donde usted vive. Pero lo que usted observa, lo que usted ve, no va de acuerdo con la idea que el gobierno le dice que esos impuestos estén utilizados. Y uno de estos más evidente, y por eso le hablo de esto, es el tema de la inseguridad. O sea, su ciudad es insegura por una falta de estructura real, una falta de estructura sólida, una falta de estructura bien financiada. Además de todo lo que hemos hablado. ¿Se acuerda que en los videos anteriores hablamos de un reclutamiento, hablamos de un entrenamiento, y ahora hablamos de un equipamiento y hablamos de esto? Pero todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero, todo eso tiene su sentido de ser, todo eso tiene su función. O sea, una policía mal equipada, una policía mal entrenada, una policía mal reclutada, se refleja ¿en qué? En la inseguridad. No puede usted tener seguridad si no tiene unos buenos sistemas que le respondan supuestamente a lo que usted invierte. O sea, usted está invirtiendo como ciudadano, como ciudadana que es, usted como buen ciudadano, honesto y todo, paga los impuestos. Claro, he aquí la diferencia. El delincuente no tiene que pagar impuestos. Ese no, ese los consume, los impuestos suyos, pero no paga, no invierte. Él o ella que está en el mundo del delito, esa es una de las habilidades que tienen, de que ellos son un gasto, pero nunca retribuyen a la sociedad. Ningún delincuente, generalmente, la mayoría de las veces, jamás ha contribuido a su sociedad en la forma que usted y yo, trabajando y pagando impuestos, lo hacemos. Pero eso lo vamos a hablar en un futuro, porque es muy importante cuando ya hablemos del delito y cómo afecta en otras cosas fuera de la simple delincuencia de la víctima y el delincuente. Pero ahora quiero volver a esto, el tema del presupuesto. La pregunta que usted se debiera de hacer es: ¿por qué no tengo presupuesto? ¿Por qué no hay presupuesto en mi país para una mejor seguridad? Porque, como les decía, una de las preguntas que siempre se me hace a mí cuando doy conferencias, cuando doy pláticas, cuando doy charlas, es: ¿por qué no tenemos una buena seguridad, una buena policía, un buen sistema? Y uno de los elementos que yo siempre hago hincapié es precisamente este. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes, porque esto es muy importante para que usted entienda por qué hay tanta inseguridad en su país. Entonces, cuando el gobierno no invierte en esto, tiene una seguridad débil, tiene una seguridad
que flota, nada más, que eso lo hace con lo más mínimo, pero que los policías, por ejemplo, no tienen presupuesto para mantener su uniforme, no tienen presupuesto para el equipo, se recuerda, no tienen presupuesto para ponerle gasolina a los vehículos, para mantener las patrullas, para mantener el sistema, y eso causa daño. Es más, un pequeño comentario aquí, muchos de los policías que yo he conocido en muchos lugares, ellos tienen que comprarse muchas veces sus uniformes, sus botas, sus cosas, cuando eso es parte del sistema. El policía no viste ese uniforme cuando está en su casa, ni vive en él. Ese uniforme se utiliza únicamente durante las horas de trabajo. Entonces es una función de la institución proveerle el equipo. Incluso le digo, un extremo, en algunos lugares hasta se tienen que comprar su propia arma, lo cual es tremendamente, desde el punto de vista práctico, dañino, porque cada uno compra un arma que quiere con una bala distinta. O sea, es un total embarral de que no sirve el sistema. Eso va a demostrarle a un profesional de que las cosas no se están haciendo bien. Y usted, como el ciudadano, como la ciudadana que se importa, que se interesa por su seguridad y la seguridad de sus amigos, de sus familiares, de su mundo, debe de saber estas cosas, porque van más allá de simplemente achacar un mal servicio policial. Porque usted debe preguntarse, ¿por qué es un mal servicio policial? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que el sistema falla? Y le voy a hacer, hay una parte más nefasta detrás de todos estos presupuestos. Voy a entrar un poquito en una zona de esa para más o menos aclarar. No lo voy a profundizar mucho, pero porque usted ya lo sabe esto. Pero una de las cosas que tiene que entender es que muchos de los líderes encargados de supuestamente protegernos, encargados de estas instituciones, y estoy hablando de los líderes políticos como de los líderes burocráticos, como de los líderes encargados, y estoy hablando de ministros, estoy hablando de secretarios, estoy hablando de secretarios de seguridad, directores de policía, jefes de policía, todo ese sector burocrático, que le voy a decir una cosa, no sufren las consecuencias no solo económicas, sino de problemas de seguridad que usted y yo como ciudadano en la calle lo hacemos. ¿Por qué? Porque ellos viven en un mundo distinto al nuestro. Ellos viven con guardaespaldas y vehículos blindados y un despliegue oficial tremendo. Cada vez se lo ve cuando salen a la calle, hacen tanta fanfarre y salen con mucha gente a la calle, y la mayoría de sus familiares tienen guardaespaldas y todo eso, que usted y yo no lo tenemos. Pero ellos no sufren eso, pero también sufren, ellos no sufren lo que usted tiene. Ellos tienen buenos sueldos, a diferencia del policía en la calle. Ellos no le cobran el sueldo del policía en la calle. Ellos no consumen ni hacen lo que los policías tienen que sufrir en la calle y pagar en la calle y hacer en la calle. Ellos están en sus oficinas y tienen 20.000 personas que los asisten, café, escribir, secretaria, teléfono, todo a su servicio. Y eso lo paga usted. Y este individuo, esta persona, hombre o mujer, puede ser, no vamos a hablar de ningún país, quiero que usted, donde usted esté, compare lo que le estoy diciendo y lo vea, que como a ver si qué tan errado estamos. Esas personas son las encargadas de manejar toda la estructura y la infraestructura de esta institución que supuestamente lo va a proteger a usted. Y muchas veces, y hablamos ya de la parte política, tenemos políticos que son asignados a estos puestos sin tener ni la experiencia ni el conocimiento. Son muchos didácticos, algunos fueron maestros, profesores, algunos son abogados, algunos fueron eso, pero no tienen la experiencia práctica de la calle, del policía, de todo eso. ¿Por qué? El policía que está trabajando en la calle, el policía de carrera, nunca ha tenido tiempo de hacer política, porque como le decía yo, los policías nunca nos aliamos con los políticos en el sentido de la política, porque una vez que usted se pone a aliar con la política, deja usted de tener efectividad como policía en la parte estructural de su función. Entonces, muchas de estas gentes que son los jefes de estas instituciones y las jefas, secretarios, secretarias, directores, jefes de policía, ministros de justicia, ministros del interior, lo que usted le quiera llamar, los títulos cambian constantemente en todos los países, eso, pero estas personas, muchas personas no tienen experiencia en el ramo, en el problema. Y se reúnen de gente que no tampoco necesariamente tiene experiencia, pero que son amigos de ellos. Porque en política, desafortunadamente, en todo el mundo, los que buscamos siempre son a los amigos y no necesariamente a la gente más calificada para la función. Ese es un problema. ¿Y qué sucede cuando tenemos ese problema? Ese tipo de gente generalmente,
como no conoce, tampoco le interesa, porque saben que van a estar ahí un tiempo limitado durante el periodo presidencial del amigo de la persona que está en el gobierno, o un periodo de esto. Entonces no se entremeten, no hacen nada, y es más, muchos de esos hacen mucho show, se visten incluso tácticamente, se disfrazan, digo yo, se disfrazan de táctico, cuando esa no es la función de ellos. O sea, usted que ha hecho todo no necesita disfrazarse de policía, usted ya es un ministro, un secretario, no tiene que andar ahí vistiéndose, haciéndose el táctico, para eso tiene gente. Usted, sea usted, tenga conocimiento. Cuando hay conocimiento no tiene uno que demostrarlo. Entonces, mucha de esta gente, pero no hacen nada. Hablan mucho, y le digo, y mucho de lo que hablan es, estamos luchando, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Y cuando usted lo ve, del momento que la persona le dice esto al hecho, y lo analiza por el tiempo, no han hecho nada, no hacen nada. Y se la pasan viajando, se la pasan yendo a conferencias. Yo le digo porque yo los he visto en muchas conferencias. Van a conferencias, viajan por todo el mundo, como decían, chapean en todo, por la chapa, la placa, chapean y van a todos, los invitan a muchos lugares, y les enseñan laboratorios policiales en las grandes... Aquí vienen mucho a Estados Unidos, muchos de estos individuos, a pasearse y a hacer las compras para la familia, y los llevan a las academias. Yo los he visto porque incluso yo los he dado tour de distintas instituciones que yo he trabajado. Pero en esencia no hacen nada, porque cuando regresan continúan con su falta de conocimiento. De vez en cuando sale alguien, no vamos a generalizar, siempre hay alguna persona, alguna hombre o mujer que sí se interesa y cree aprender. Pero ¿sabe qué pasa? Usted como líder no puede llegar a ser líder y empezar a aprender cómo ser líder y empezar a aprender cómo se hace su trabajo. Cuando uno llega a líder en una situación, particularmente en seguridad, ya tiene que saber. Nosotros no elegimos gente que vaya a aprender el puesto estando en el puesto. Usted tiene que tener por lo menos un conocimiento de lo que está hablando, de haber estado en eso. Y mucha gente no lo tiene. Esa es la primera parte del problema de la gente que maneja su institución desde el punto de vista presupuesto. Y tenemos la otra persona, y esta es la más nefasta. Este es el individuo, la persona que siempre ha sido muy cuestionado dentro de su sociedad y que por razones políticas, por razones de pagos, de que le debe a lo mejor un apoyo político al candidato que ahora es el presidente o el ministro o el gobernador, le dan un puesto. ¿Y qué puesto le dan? Un puesto de seguridad. ¿Por qué? Por el presupuesto. Porque una de las cosas que estas personas están siempre echando en el ojo es si hay un presupuesto suficiente, ¿cuánto yo me puedo quedar con él? Discúlpenme, pero esta es la realidad. Lo hemos visto, lo sabemos, lo conocemos. Y ahora lo estamos poniendo un poquito más picante, ¿verdad? Sí, es que esta es la realidad, amigos y amigas. Muchos de esos futuros, esos supuestos ministros, meten la mano en la lata, como decimos, meten la mano en la caja registradora, y mucho del presupuesto que sí existe para esto, no aparece. Mire, hace unos años atrás estaba yo en un país nuestro y tenía la oportunidad de leer uno de los periódicos locales y decía que el gobierno en los últimos años había asignado una cantidad de millones y millones de pesos para el entrenamiento. Y la investigación reveló que de esa cantidad únicamente se había utilizado el 20% para entrenar a la policía, que el 80% no se sabía qué se había hecho con él. Usted y yo sabemos dónde fue ese 80%. Bueno, estos individuos que no les interesa, estos individuos que vienen con una ideología nefasta porque ellos vienen a cultivar sus bolsillos. Es más, muchos de estos individuos que estoy hablando son puestos ahí precisamente para eso. Y ya cuando hablemos de la corrupción vamos a hablar precisamente para servir al poder de turno a mover esos presupuestos, esos capitales que se desvíen de la parte de entrenamiento, de la parte de equipo, de la parte de uso operativo. Esa es la verdad. Y el otro individuo que tenemos también del mismo lugar, de ese mismo sector, es el individuo que ya viene cuestionado. Es el individuo que tiene, a lo mejor tuvo causas delictivas, es el individuo que tiene a lo mejor una experiencia bastante mala en el gobierno, en gobiernos anteriores, y que la gente sabe
La gente ya sabe que este individuo tiene tendencias delictivas, pero ahora este individuo está encargado de ese sistema de seguridad. ¿Y qué cree que pasa con ese sistema de seguridad? ¿Usted cree que una persona que tiene tendencia a la delincuencia, una persona que es sospechada, una persona que no es confiable, una persona que no tiene el interés, ¿usted cree que a esa persona le interesa que su policía, la de su país, que su institución judicial, que su sistema tenga presupuesto? ¿En serio? Claro que no. Y entonces ahí es donde una de las cosas que muchos de estos individuos hacen, hombres y mujeres, jefes de todo esto, es recortar presupuestos. ¿Para qué? Para que no se investigue a nadie durante su proceso, mientras estén ellos ahí. Ellos se dedican a bloquear, ellos se dedican a hacer llamadas por teléfono, a usar el poder, y uno de los poderes que tienen más importante este tipo de personas es que quitarles el presupuesto. Cuando hay una muy buena investigación, cuando hay muy buenas instituciones, sabe cómo se las acaba, cómo se las controla, le quitan el presupuesto operativo. Y cuando a usted le quitan el presupuesto operativo, le quitan el motor de la investigación, porque una investigación requiere de dinero, una investigación requiere de una situación financiera muy fuerte, y no lo existe. Y cuando esto pasa, amigos y amigas, el sistema se cae. El sistema se cae, y ahora usted sabe por qué muchos gobiernos, sus secretarios de seguridad, sus directores de policía, sus ministros, son gente mediocre o gente que no le interesa. No es una casualidad esa, es una realidad. Los ponen ahí por una razón, porque su seguridad al gobierno no le interesa. Y cuando al gobierno no le interesa, usted no puede tener un país seguro. Mis amigos, mis amigas, aquí terminamos el tema del presupuesto. Nomás quería dejarles esto. Los dejo. Si no se han inscrito, háganlo. Nos vemos en el próximo video. Comentarios son siempre bienvenidos, ya saben, amigos. Coméntenselo a sus amigos, a sus amistades. Los esperamos porque acuérdense que aún hay más.